Ya, vamos entonces los temas de la semana, ¿sí? Vamos a ver nociones generales esta primera semana. Los temas son la definición, los objetivos, la historia, la psicología como ciencia, la investigación científica, los métodos de investigación y la psicología como profesión, las funciones profesionales de los psicólogos. Bueno, la palabra psicología viene de dos raíces griegas que son psique, que significa alma o mente, y logos, que significa estudio, tratado, conocimiento. Entonces, etimológicamente, ¿qué significaba la palabra psicología? Significaba el estudio del alma o de la mente. Pero eso es desde la época de los filósofos griegos. Hoy en día hay muchas definiciones acerca de la psicología, y una de ellas es justamente la que nosotros, bueno, tenemos en nuestro recibir posteriormente, y es la que, digamos, vamos a explicar, ¿no? En este momento. Entonces, el curso de psicología no es un curso, digamos, solamente teórico para conocer conceptos, sino para aplicarlo hacia nuestra propia vida, ¿ok? En todo momento, el ser humano, digamos, hace uso de la psicología. Desde que está en el vientre de la mamá, el bebito, ¿verdad? Porque percibe a su mamá, percibe cuando mamá está contenta, tranquila, cuando está nerviosa, está de repente con miedo o está enojada, ¿ok? Entonces, cuando ya nacemos, incluso el bebé percibe, imita, observa, y desde ahí, ¿no? Va experimentando emociones, va desarrollando su psique, ¿ok? Va a conocer cómo interactuar con las demás personas, con sus familiares cercanos, con sus amiguitos cuando ya entra al nido, y así vivimos entonces inmersos dentro de un mundo globalizado. Por eso hay una famosa dentro de la psicología que dice que el ser humano es un ser biopsicosocial. ¿Ok? Muy bien, entonces yo lo cito que a través de este curso emprendamos un viaje imaginario hacia el encuentro de uno mismo, ¿sí? Para poder conocer mejor nuestras potencialidades, nuestros recursos personales. Fortalecer nuestra autoestima también, por ende, ¿no? Entonces la psicología es una ciencia y una profesión. La psicología es el estudio científico del comportamiento y de los procesos mentales. ¿Por qué decimos que los científico? Porque hace uso de la observación. El psicólogo va a desarrollar la observación. Tiene que ser un buen observador, estar atento a la lectura de la comunicación, ¿no? Verbal y no verbal que nos transmite eh, nuestro paciente o nuestro cliente. ¿Okay? Bien, la corporalidad, el lenguaje no verbal dice mucho. Los mímica, los ademanes, las miradas, ¿ok? Muchas veces podemos sonreír, pero esa sonrisa puede ser natural o una sonrisa de repente de compromiso o una sonrisa nerviosa. Entonces nos vamos a dar cuenta si observamos y estamos atentos, ¿no? A cada gesto, a cada conducta que emita esta persona, ¿sí? Bien, entonces la observación. Aparte de que no solamente hay la comunicación verbal, no verbal, sino también la paraverbal o paralingüística, ¿no? La velocidad, o sea, cómo vemos si una persona está nerviosa cuando habla rapidísimo. A veces en las exposiciones nos damos cuenta. De repente te has preparado, pero como te pones tan nervioso, todo lo que tenías que decir, pues para 15 minutos, en 5 minutos, y hablas rápido, ¿no? Como si alguien te estuviera persiguiendo. Entonces la velocidad, el ritmo, el hecho de tener altibajo la conversación también forma parte de un tipo de comunicación. No hablar todo en el mismo tono tampoco, ¿no? Porque eso no nos ayudaría. Nos cambiamos el interés. Entonces, es muy importante, ¿no? También manejar estos tipos de comunicación. Entonces, la observación ayuda muchísimo al psicólogo a poder entender mejor la conducta de la persona a la que tiene frente a él. La descripción y la investigación experimental también son importantes dentro de la psicología enfocada al estudio científico. La descripción porque se va a referir a detallar, ¿no? Cada una de las conductas que podemos observar en lugar de rotular. En vez de decir que es una persona, ¿no?
muchas veces decimos, es depresivo. Esa persona tiene depresión. ¿Por qué? Porque la vemos triste, con poca energía. Probablemente ese sea su temperamento, ¿ok? Pero es distinto. Más bien describimos, por lo general, habla poco, ¿no? Es poco sociable, ¿no? Sonríe poco, estamos describiendo, ¿ok? Investigación experimental, por supuesto, ¿no? Es así como se enriquece la psicología. A través de los diferentes estudios podemos comprender mejor los diferentes fenómenos psicológicos. En otras palabras, la psicología es el estudio científico. ¿Por qué? Porque hace uso del método científico, ¿no? Que sirve a través de pasos sistemáticos o metódicos organizados, podemos describir mejor una conducta. El comportamiento. La psicología también estudia el comportamiento y el comportamiento puede ser manifiesto o cubierto. Entonces, existen dos tipos de comportamiento. Los manifiestos, que se refieren a acciones, ¿no?, que se pueden captar con facilidad, se pueden ver, ¿no?, captar con facilidad. Como por ejemplo, aplaudir, sonreír, hablar en voz alta, estirar los brazos, saltar, leer, por ejemplo, ¿no? Esos son comportamientos manifiestos. Y los comportamientos cubiertos se refieren a acciones privadas, internas, que no se pueden captar a simple vista, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué es lo que no podemos captar? Bien, ¿no? ¿Qué es lo que sientes en ese momento, ¿no? Los pensamientos, las percepciones, la imaginación, ¿ok? Muy bien, gracias. Gracias, Diego. A ver, los comportamientos cubiertos hacen referencia a los procesos mentales, que son los diferentes fenómenos psicológicos, como el aprendizaje, la memoria, la atención, ¿no?, la motivación. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología? Son la descripción, la comprensión, la predicción y el control. Esos son los 4 objetivos de la psicología. A ver, la descripción, que se refiere a un registro detallado del comportamiento, responde a la interrogante: ¿cuál es la naturaleza de un comportamiento? Cuando en busca de ayuda, por lo que nos narra, podemos darnos cuenta si es su tema es intrapersonal del propio sujeto, ¿ok? Si nos dice, ay, yo tengo un terror a hablar en público, me pongo muy nervioso, me sudan las manos, entonces eso sería un tema de él, ¿no? Entonces sería de naturaleza intrapersonal. Mientras que si ¿no?, que tiene esa persona dificultades, ¿no?, en el trato con las otras personas, ¿ok? Porque se hace que de repente su temperamento es que rápidamente se enfada, pierde la calma, la paciencia, se molesta con facilidad, ¿no? Y eso le trae muchas dificultades en su relación con los demás, con su pareja, con su familia, con sus amigos, en el ambiente laboral. Entonces sería un tema interpersonal. Muy bien, entonces la descripción es un registro detallado del comportamiento. Por ejemplo, ¿qué podemos percibir de esta imagen? ¿Qué podemos percibir de esta imagen? Chicos, a ver qué me dicen. ¿Qué podemos imagen? Ajá, estamos interpretando ahí, ¿no? Ya, pero ¿cómo está? A ver, vamos a describir a esta persona. Está interpretando algo. Si digo, veo estrés, está estresada, está preocupada, está ansiosa. Ya, pero por sus gestos, ¿verdad? Por cómo ella se presenta, porque se está cogiendo la cabeza, porque le ven los ojos, ¿no? En alerta, ¿ya? Muy bien. ¿Y por qué puede estar estresada? Por el trabajo, por la salud, por la comida, por sus problemas con la pareja, por las noticias, sobre todo en esta época, por el trabajo, ¿no? Muchas personas dicen que hoy en día ha aumentado pues, por esta situación misma, ¿no?, de la pandemia, porque estamos confinados, porque estamos de repente, ¿no?, hasta cierto punto limitados en nuestra libertad para hacer o desarrollar muchas de las actividades que solíamos hacer.
porque han cambiado nuestros hábitos definitivamente, ¿no? Porque hacemos teletrabajo, porque hacen telestudio, porque no, antes de repente disfrutabas ir de compras y pasear de pronto sin que compres nada, ahora de pronto vas a pedir por online, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Entonces, la comprensión, vamos a ver, este es otro objetivo, la comprensión y causas o razones del comportamiento, ¿ok? Y responde al interrogante por qué ocurre. La predicción, por otro lado, se refiere al pronóstico del comportamiento. Pues, ¿qué pasa si no se atiende si esta persona no maneja bien sus tiempos, no se organiza? Pues va a acabar así como han descrito, frustrada, preocupada, desesperada, ¿ok? Ahora, este objetivo de la predicción responde al interrogante, podemos predecir cuándo ocurrirá. Y el control se refiere a qué condiciones afectan el comportamiento, se refiere a las sugerencias, a la intervención psicológica, a las recomendaciones que le recomienda el especialista. ¿Sí? Por ejemplo, que organice su tiempo, ¿no? Que dé prioridad a las tareas, ¿no? En el día a día. Ya, ayer, a ver, ¿qué estábamos viendo el día de ayer? Hemos visto la definición de la psicología. ¿Qué más hemos visto? ¿Se acuerda? ¿Cuál era la definición de la psicología? ¿Qué estudia la psicología? ¿Se acuerda? ¿Qué estudia la psicología? A ver, Sofía. Muy bien, entonces, estudia el comportamiento. Muy bien. Etimológicamente, la psicología es el estudio del alma o de la mente, ¿cierto? Ya. A ver, una definición actual y completa de la psicología, existen muchas, ¿no? Pero esta es la definición que vamos a tomar para nuestro curso. La psicología entonces es el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales. Hemos explicado cada una de estas partes, porque es el estudio científico, porque hace uso del método científico, estudia el comportamiento, ¿sí? ¿Y cuántos tipos de comportamiento existen? Dos tipos, ¿no? Manifiestos y cubiertos. Por ejemplo, en la imaginación, el aprendizaje, la motivación sería un comportamiento manifiesto o cubierto. La percepción de cada sujeto es un comportamiento cubierto, correcto, cubierto. Muy bien, chicos, correcto. Mientras que cantar, ¿no? Recitar, escribir, dibujar sería un comportamiento que es fácilmente observable, ¿no? ¿Qué nombre reciben estos comportamientos que son fácilmente observables, que se pueden captar, ver con facilidad, observar con facilidad? ¿Cómo se denominan estos comportamientos? Excelente, manifiestos. Muy bien, manifiestos, muy bien. Y también hay que recalcar que los comportamientos cubiertos hacen referencia a los procesos mentales. Ya, muy bien. Ahora, los objetivos ya los hemos visto también, ¿no? ¿Cuáles son esos objetivos? La descripción, comprensión, predicción y control. Los mismos que van a dar respuesta a las interrogantes, a esas interrogantes. Por ejemplo, en el caso de la descripción, se va a referir a cuál es la naturaleza de un comportamiento, es decir, si esa persona que acude en busca de nosotros viene con un tema de él mismo, ¿no? Intrapersonal o de relación interpersonal. Entonces la descripción se va a referir a registrar, ¿no? O a narrar, el sujeto en este caso va a narrar detenidamente todo lo que le acontece, qué trae, qué lo preocupa, qué le pone triste, qué le asusta, ¿no? Qué lo enoja, qué lo hace sentir mal de repente físicamente, porque a lo mejor es algo emocional, pero se traduce en algo físico, ¿sí? Muy bien. A ver, entonces, descripción, registro detallado del comportamiento. Comprensión se va a referir a qué? La comprensión, recuerda, al por qué ocurre. ¿A qué se refiere la comprensión? Vamos, chicos, participaciones. Se va a referir a las causas, vamos, prefiero que aquí no de repente nos podamos equivocar, no hay problema, lo principal es aportar, ¿no? Para esclarecer si hay algo que hay que de repente mejorar, ¿no? Pero hay que participar, ¿sí? Muy bien, entonces comprensión, las causas o razones del comportamiento. La predicción se va a referir al por qué, ¿verdad? La predicción es pronóstico del comportamiento, ¿no?
pronóstico del comportamiento, podemos predecir cuándo ocurrirá, qué pasará con esa conducta inadecuada de esa persona si no le ayudamos a mejorar, a corregir, a modificar, ¿verdad? Y el control, que se va a referir a la modificación, ¿no? A la intervención del especialista, ¿sí? Al tratamiento. Entonces, la psicología tiene como objeto de estudio la influencia del comportamiento en la salud humana. Muy bien, ahora veamos la historia de la psicología. ¿Sí? La historia de la psicología tiene dos grandes raíces, que son la filosofía y la fisiología. ¿Sí? Cuando la psicología no existía como tal, formaba parte de la filosofía. La filosofía se entiende como, muchas veces se le menciona como la madre de todas las ciencias, ¿ok? Que es el amor a la sabiduría, ¿ok? Y que busca el conocimiento a través del razonamiento lógico. ¿Okay? Busca la verdad, busca entender, comprender, busca respuestas, ¿no? A través del razonamiento lógico. Muy bien, y la fisiología humana, que es una rama de la biología, que estudia las funciones de las diferentes partes y órganos del organismo. Muy bien, entonces estos son consideradas como las dos grandes raíces o los dos grandes padres de la psicología. La historia de la psicología se divide en dos grandes periodos, que son el precientífico y el científico. En el periodo precientífico vamos a conocer los aportes de grandes filósofos de la cultura griega, ¿ok? Y de la cultura, bueno, filósofos de la Edad Media contemporánea. Entonces, algunos de estos tantos filósofos que aportaron hacia el campo del conocimiento psicológico. Y en ese periodo precientífico, como fue bastante amplio, se distinguen dos épocas, que son la de los filósofos griegos y la psicología empírica. ¿Okay? Y dentro del periodo científico, vamos a conocer las características que dieron origen a este periodo científico de la psicología. Dentro de ellos, el principal, ¿no? Hecho que ocurrió dentro de la psicología fue la creación del primer laboratorio de psicología experimental, ocurrido en Alemania, en la ciudad de Leipzig, en 1879, con un señor llamado Wilhelm Wundt, que él fundó el primer laboratorio de psicología. Muchos de los pioneros dentro del campo de la psicología no fueron propiamente psicólogos, sino muchos fueron filósofos, ¿no? Fisiólogos, por ejemplo, en esa época. Bien, vamos entonces con el periodo precientífico, con la época de los filósofos griegos. Acá tenemos a algunos de estos grandes filósofos, como Platón, por ejemplo. Platón es el que realizó una distinción precisa entre el espíritu y la materia. Ese fue el aporte de Platón, ¿no? Entonces el espíritu lo relacionaba con lo bello, lo bueno, lo puro en el ser humano, y la materia, decía él, que desviaba al sujeto, ¿no? De ser virtuoso. Entonces la materia debía ser algo vencido y sometido, por ejemplo, la voluntad, ¿no? Entonces tenemos que educar la voluntad con disciplina, autodisciplina, ¿ok? Si tú quieres llegar a una meta, bueno, por más que alguien te diga, ¿no? Estudia, repasa o trabaja, si tú no quieres hacerlo, no lo vas a hacer. Entonces, la motivación viene de a uno, ¿no? Y la disciplina, ¿no? Las ganas, el empeño con que tú le pongas, ¿no? Va a depender de ti, ¿no? Para lograr tu meta. Entonces, ese fue el aporte de Platón. Realizó una distinción precisa entre el espíritu y la materia. Aristóteles, por otro lado, se ocupó de muchos temas que pertenecen hoy a la psicología. Él escribió mucho acerca de las sensaciones, las percepciones, la imaginación, la memoria, las asociaciones, el razonamiento y los sueños. Entonces, como ustedes ven, abarcó un conjunto de temas relacionados con la psicología, ¿ok? Ahora, él, por supuesto que todos estos temas los escribía y los compartía con sus discípulos, ¿no? En sus grandes academias. Pues que los filósofos eran personas sabias que manejaban muchos temas acerca de matemática, de astronomía, de medicina, y también se ocupaban de temas que ellos no lo conocían como el término de psicología, pero ya estaban haciendo psicología, ¿sí? Ahora veamos a Hipócrates.
A ver, Hipócrates, conocido también como el padre de la medicina, Hipócrates elaboró una tipología basada en los humores corporales. Él decía que el cuerpo del ser humano está formado en gran parte por agua, ¿no? Por líquidos, por fluidos, ¿no? Entonces, él decía que de acuerdo al predominio de estos humores corporales, iban a influir en las características psicológicas. Entonces, fue un primer intento, el aporte de Hipócrates fue un primer intento por relacionar las características físicas con la mente. Entonces, por ejemplo, en algunas personas en las cuales predominaba la bilis amarilla, los llamó los coléricos, ¿no? Que son personas que se enfadan con facilidad. En la bilis negra, según Hipócrates, son aquellas personas en quienes son lentos, pesimistas, y él los denominó melancólicos. Los sujetos en los cuales predominaba la sangre los denominó los sanguíneos, y eran personas activas, alegres, dinámicas, ¿no? Y los flemáticos, aquellos en los cuales predominaba la flema, eran, digamos, fríos emocionalmente y también incapaces de emociones. ¿Qué quería decir con ello? Que no eran tan expresivos, no se involucraban tanto, eran más distantes emocionalmente, ¿no? Sin embargo, hoy en día se conoce que, bueno, esta persona con temperamento flemático es una persona de adaptación lenta, pero firme, que además son analíticos, pacíficos, manejan un buen estado de ánimo, tienen una adecuada estabilidad emocional. Entonces, en realidad, él fue el pionero en tratar de relacionar características físicas con la mente. Y Sócrates, que hizo popular esta frase, conócete a ti mismo, que hasta hoy sigue vigente como producto entonces de sus reflexiones y sus diálogos, entonces fue conociendo el alma humana. ¿Ok? Entonces muchas veces nos preguntamos por qué soy así, por qué hago esto, por qué dejo de hacer aquello, por qué reaccioné así, mejor hubiera respondido así, etcétera, ¿no? Entonces Sócrates hizo popular esta frase, conócete a ti mismo. Muy bien, a ver, sigamos con la época de la psicología empírica, que tenemos a René Descartes con el tema de las ideas innatas o preconcebidas. ¿Correcto? Él sostuvo que el niño cuando nace ya viene con ciertas ideas, que nadie le enseña, por ejemplo, la idea de Dios, de un ser no sobrenatural, poderoso, sobre todas las cosas. Entonces, el tema de las ideas innatas, o también se le conoce como el tema de las ideas preconcebidas, ¿no? De René Descartes. Más adelante, John Locke, Sir John Locke, también muy interesante el aporte que nos habla Locke acerca de la tabula rasa o tabla rasa, en el cual consideraba que el niño cuando nace trae su cerebro en blanco, ¿okay? Así como cuando nos compramos un celular, ¿no? Y recién tenemos que ponerle toda la información, toda la data, nuestros contactos, bajar las aplicaciones, ¿no? ¿Okay? Como nosotros deseamos. Igual, él decía en esa época que el cerebro de un niño era como una pizarra en blanco, que poco a poco, conforme las experiencias que tenía, la influencia de la mente, iba a ir grabando las huellas de esa experiencia, de sus experiencias en su mente. Muy bien, entonces, ahí tenemos a Locke. Más adelante apareció un señor llamado Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, ¿de qué nos habla Rousseau? Nos habla acerca del hombre es bueno, por naturaleza la sociedad lo corrompe. La sociedad lo corrompe. ¿Okay? Entonces, lo que sostenía era que el hombre que nace inocente, nace puro, nace bueno, y poco a poco va conforme crece o el ambiente en el que vive va a generarle vicios, ¿no? Conductas inadaptativas, por ejemplo, hablando psicológicamente, entonces malos hábitos, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Luego surgió Herbert Spencer, quien se oponía y criticaba las ideas de Rousseau.
Más bien, Spencer decía, el hombre es malo por naturaleza. La sociedad lo regenera. ¿Cómo? Mediante la educación, porque él decía que el niño cuando nace de por sí es destructivo, ¿no? Es egoísta, agresivo, entonces el hombre nace malo y solamente va dominando sus instintos y tendencias por influencia de la sociedad. Entonces era un fiel creyente que la sociedad es la que regenera al hombre, ¿no? Por supuesto que hay diferentes posiciones, acá podríamos abrir un debate y ver quiénes están a favor de una postura o de otra, ¿ok? Bueno, entonces ahí tenemos a estos filósofos. Y luego John Stuart Mill con el tema de la química mental, en la cual sostiene que las ideas simples generan ideas complejas y que estas ideas complejas son diferentes de sus ideas componentes. Como cuando mezclamos elementos, diferentes elementos químicos y formamos una solución distinta a sus componentes, porque una vez que está disuelto ya no lo podemos separar. Entonces es algo así como cuando preparamos limonada, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué necesitamos para preparar limonada? Vamos, chicos, ¿qué necesitamos? A ver, ingredientes. Nuestra receta de hoy va a ser preparar una deliciosa limonada. ¿Qué necesitamos? Ajá, muy bien. Excelente, limón, agua, azúcar, exacto, muy bien. Entonces todos esos elementos los tengo sobre una mesa y con una jarra, ¿no? Vierto todos esos, ¿no? Los ingredientes, los mezclo y obtuve la limonada. Podemos disolverlo y separarlo nuevamente, el azúcar que hemos echado, el limón, el agua, difícil de solucionar, ¿no? Porque es algo ya más complejo, correcto, es algo más complejo. Entonces eso llevado a la psicología, ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo relacionamos? De la siguiente manera, como cuando un niño es pequeñito, el niño no sabe los nombres de todas las cosas que le rodean, entonces él señala, le dicen cómo se llama, vaso, agua, celular, laptop, tablet, ¿no? Pan, manzana, etcétera. De tal forma que esas son las ideas simples. ¿Para qué? Para que genere sus propias ideas complejas. Él puede expresar sus demandas cuando comienza a hablar, quiero agua, dame pan, ¿no? Quiero manzana, tengo sueño, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ideas simples generan ideas complejas. Y estas son diferentes sus ideas componentes. ¿Por qué? Porque bien sabemos, y algo que muchas veces lo repetimos, que una palabra puede adquirir diferentes significados en diferentes contextos, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra campaña puede tener diferentes significados, ¿no? En el campo de la salud, podemos entender que es una campaña de salud, por ejemplo, una campaña de vacunación, en el campo, por ejemplo, ¿no? De la política, una campaña política, ¿no? Una serie de repente de publicidad, de ruedas de prensa, ¿no? De repente ahora de repente de debates, ¿no? Dentro de las redes sociales, poniendo información, videos, etc. Entonces, una palabra simple, sencilla, puede generar una idea compleja. Y esta idea compleja es diferente de sus componentes y tiene que ser entendida dentro de un contexto, ¿ok? Determinado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Se entendió? Muy bien. Sigamos ahora con el periodo científico de la psicología. ¿Ok? Periodo científico de la psicología que se inicia en 1879, como ya mencioné, en la ciudad de Leipzig, en Alemania, con Wilhelm Wundt, conocido como el padre de la psicología. Otra característica que dio inicio al periodo científico de la psicología fue la creación del primer laboratorio de psicología experimental. Otra característica, Ernst Weber o Weber y Gustav Fechner son considerados como los precursores de la psicología, porque estos científicos que tenemos acá, Weber y Fechner, realizaron experimentos también bajo situaciones controladas. Si bien es cierto que Wundt fue considerado como el padre de la psicología, pero estos dos científicos también, ¿no? Físicos,
filósofos dieron origen también a realizar experimentos, ¿no? Relacionados con la psicología bajo determinadas condiciones controladas. Entonces, mientras que Ernst Weber realizó experimentos sobre los umbrales sensoriales, es decir, a él le interesaba conocer cuál era la capacidad de las personas para poder captar los diferentes estímulos del ambiente. Por ejemplo, algunos tenían, por ejemplo, hacía experimentos auditivos y quería detectar si todas las personas podemos captar los mismos estímulos estando a diferente intensidad. Algunos, si un estímulo era muy suave, muy tenue, de repente no era captado por un determinado sujeto, ¿no? De repente tenía 3 sujetos, A, B y C. El A captaba todo, el B no captaba los estímulos suavecitos, ¿no? Y el sujeto C, ¿no? Apenas lo podía sentir. Entonces, él estudió los umbrales sensoriales. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Gustav Fechner, ¿qué decía Gustav Fechner? Él fue el que empleó los experimentos de Weber y estableció una relación matemática entre la física y la psicología, ¿no? Elaboró fórmulas matemáticas para poder establecer una relación entre los fenómenos psicológicos y los estímulos sensoriales. Entonces, por primera vez se cuantificaron los fenómenos psicológicos y se usó el método científico. De los trabajos de ambos surgió la psicofísica que relaciona los estímulos físicos con los procesos sensoriales. Y finalmente surgen las escuelas, corrientes o sistemas psicológicos, que son diferentes enfoques para poder analizar o explicar la conducta humana. Y estas escuelas, corrientes o sistemas psicológicos son diferentes formas de pensamiento, ¿no? Bajo un particular punto de vista, analizan la conducta y surgen en diferentes partes del mundo, ¿ok? Entonces, esas son las características del periodo científico. Conozcamos ahora las corrientes o escuelas psicológicas, ¿no? ¿Qué hemos dicho acerca de las escuelas? Que son, o se les llama corrientes, escuelas o sistemas psicológicos, son diferentes enfoques para analizar la conducta humana, ¿ok? Entonces, algunas escuelas ponen énfasis en el estudio de la conciencia, otras ponen énfasis en el estudio de la conducta y otras pondrán énfasis en el estudio del inconsciente, pero desde su particular punto de vista, ¿ok? Muy bien, vamos entonces con la primera escuela o corriente que se llama estructuralismo o introspeccionismo. Luego vendrá el funcionalismo, la reflexología, el conductismo, el neoconductismo o conductismo revisado también, la Gestalt o Gestalt, la psicología dinámica, ¿no? Dentro de la cual también algunos autores consideran el psicoanálisis, y la psicología humanista. Muy bien. Esas entonces son las principales corrientes de escuelas. Por supuesto que a la fecha muchas de estas escuelas ya no existen, pero tuvieron su importancia en ese momento histórico del avance de la psicología y también aportaron muchos en el campo del conocimiento psicológico. Y también crecieron o dieron origen estas escuelas a otras, ¿no? A otras corrientes o escuelas, ¿no? Por ejemplo, la neuropsicología, el cognitivismo, el constructivismo, por ejemplo. Muy bien, sigamos entonces. Vamos con la primera escuela o corriente psicológica. Esta escuela surgió en Alemania, con Wilhelm Wundt y Eduard Bradford Tishner. El objeto de estudio fue la conciencia, ¿ok? O también llamado procesos conscientes. Entonces, Eduard Bradford Tishner, quiero precisar que fue su discípulo, por aquella época se encontraba en Alemania porque él fue un norteamericano. Aprendió mucho en el laboratorio de Leipzig con Wundt y luego dio a conocer, ¿no? En Estados Unidos su corriente. Bueno, la conciencia que ellos sostenían que era lo más importante para analizar la conducta humana, la consideraban en elementos o bloques.
¿Y cuáles eran los elementos de la conciencia según los estructuralistas? Fueron 3, que son las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Y que la combinación o mezcla de esos 3 elementos daba lugar a un proceso consciente. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, ¿sí? De repente alguien en este momento tiene hambre. Entonces, según los estructuralistas, tienes esa sensación en ese momento, ¿no? Que invade tu ser, de incomodidad, de intranquilidad, ¿no? De pronto te has levantado así rapidísimo y ya no te ha dado tiempo, ¿no? A tomar agua. Muy bien, entonces se presenta la sensación. Vienen luego las imágenes a tu mente, es decir, imágenes asociadas a alimentos que puedan satisfacer tu necesidad. Y los sentimientos, que se refieren a todos los afectos que están ligados a aquello que te gustaría, ¿no? Ingerir como desayuno. ¿Sí? Por ejemplo, si fuera un domingo, bueno, vamos a ver, los domingos, ¿qué solemos tomar de desayuno? De pronto el desayuno es un poquito más tarde, el desayuno es más consistente. A ver, por ejemplo, vamos a imaginarnos, ¿ok? Un desayuno de domingo. ¿Qué suelen desayunar un día domingo? A ver, los espero acá por el chat. O si alguien desea activar su micrófono, también lo puede hacer en este momento. Participaciones, muchachos. A ver, vamos a ver. Un día domingo. A ver, ¿qué desayuna un día domingo el alumno del aula G02? Muy bien. A ver, extraordinario. Muy bien. A ver, Isaí, ¿qué nos dice Isaí? Ensalada de frutas. Un desayuno dominguero para él es una ensalada de fruta. Adrián nos dice tamales. Valerie, un almuerzo desayuno. ¿Cómo es eso? Un almuerzo desayuno, chicharrones, jugo, té, ensalada de fruta, chicharrones, pescado frito con cafecito. Jeremy, quesito con plátano frito y leche, Angie. Ok. Rodrigo nos dice sopa. Ya, ¿cuál es la sopa de tu preferencia, Rodrigo? Jesús nos dice pan con queso, edam y jamón ahumado y jugo de fresa con leche y café con leche. ¡Wow! ¡Qué estómago para más fuerte! ¿Ah? Para resistir todo ese desayuno contundente. Muy bien, George nos dice pavo ahumado. Extraordinario, miren, como ustedes ven, hemos dejado volar nuestra imaginación, nos hemos transportado, es una delicia, ¿no? Pensar en todo aquello que nos gusta, nos sentimos felices, nuestro organismo también produce una serie de repente de neurotransmisores que tienen que ver con, ¿no? Con la recompensa, en este caso con la motivación, que es la dopamina, por ejemplo, ya la vamos a conocer más adelante. Muy bien, entonces, bien con ello, estamos bien, nos ponemos de buen humor, mejora nuestro estado de ánimo. Ornella nos dice que pan con mermelada para ella y mantequilla con jugo de plátano. Correcto. Muy bien, entonces, según los estructuralistas, hemos experimentado un proceso consciente. En este momento, ¿qué hemos hecho? Un experimento, muchachos. Hemos participado de un experimento en el cual hemos combinado estos 3 elementos de la conciencia: sensaciones, imágenes y sentimientos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, Wundt experimentó sobre las sensaciones y para ello utilizó como sujeto experimental al introspeccionista entrenado. ¿Ok? Entonces, ¿quién era el introspeccionista entrenado? Era el sujeto a quien él adiestraba o a quienes adiestraba para que ellos, ¿no? Luego que él les administrara los diferentes estímulos, ellos juzgaran esos estímulos, su tiempo de reacción, si les agradaba o no les agradaba, si lo sentían o no lo sentían, etcétera. Entonces él experimentó sobre las sensaciones, el tiempo, la duración, todo ello planificaba Wundt. Por eso el método empleado fue el de la introspección y el método experimental. La introspección es un método que significa etimológicamente mirar hacia adentro. ¿Quién va a mirar hacia adentro? El propio sujeto. Entonces es observar uno mismo sus propios eventos, pensamientos, emociones, ¿no? Reacciones. Entonces, la introspección permite obtener una información directa acerca de pensamientos, sentimientos, emociones. Muy bien, seguimos entonces ahora con otra corriente. Dejamos al estructuralismo o introspeccionismo de Wundt en Alemania y nos vamos a Estados Unidos. ¿Dónde? ¿Con quién? Con William James, John Dewey y James Cattell. ¿Ok? El funcionalismo.
Entonces, esta corriente surgió como una crítica al estructuralismo, porque los funcionalistas, estos psicólogos norteamericanos, consideraron desde siempre que la psicología americana era una psicología funcional y aplicada. Entonces decían, creemos que es importante el estudio de la conciencia, pero no como algo estático, no como bloques o elementos, sino más bien hay que estudiar la conciencia, pero como un flujo cambiante de imágenes. La conciencia cambia, no es estática, sino es dinámica, decían. Entonces ellos estudiaron la conciencia, pero tomando en cuenta la utilidad de esos procesos conscientes. En otras palabras, estudiaron la mente en funcionamiento, Y para ello también aprovecharon los estudios de Charles Darwin sobre justamente, ¿no? El origen de las especies, su famosa obra, ¿no? Y ahí recogió una serie de principios, entre ellos, de acuerdo con los principios de selección natural, los organismos o las criaturas tienden a conservar esas características físicas que ayudan a adaptarse a sus ambientes, ¿no? Y le permiten su supervivencia. Entonces, de esa misma manera, ellos deseaban explicar, con ese mismo, digamos, enfoque, pero llevado a la conducta humana, deseaban explicar cómo los pensamientos, hábitos y emociones ayudan a la supervivencia. ¿Okay? ¿Cómo es que ahora, en estos tiempos de pandemia, según los funcionalistas, qué estaríamos haciendo? Estamos adaptándonos a este ambiente, a esta nueva forma de vida, a esta nueva, digamos, nueva forma de enseñanza, nueva forma de aprendizaje, y estamos desarrollando otra serie de hábitos. De repente ya, ¿no? Hemos organizado mejor nuestro horario personal, nuestras actividades diarias las compartimos en casa, las labores domésticas, colaboramos de una u otra forma, nos turnamos para algunas cosas, nos hacemos responsables de otras, ¿no? Etcétera. Entonces, según los funcionalistas, nos estamos adaptando, ¿no? Estamos teniendo pensamientos, hábitos y emociones que nos van a permitir adaptarnos y supervivencia también, ¿no? ¿Ok? Entonces, los aportes del funcionalismo fueron que surge en la psicología educacional infantil, laboral, los primeros test mentales y pruebas objetivas de comportamiento. Y los métodos que empleó el funcionalismo, ¿cuáles fueron? Fueron, por ejemplo, la introspección, la extrospección y el método experimental. Aquí tenemos un método nuevo, recién lo estamos conociendo, es la extrospección. Ya hemos visto la introspección, que es mirar hacia adentro, ¿no? La extrospección etimológicamente significa mirar hacia afuera. Entonces consiste en observar el comportamiento de otras personas. La ventaja es que podemos registrar el comportamiento en el mismo momento en que ocurre, ¿ok? Bien. A ver, algo más acerca del funcionalismo. Los sujetos experimentales, ¿quiénes fueron? Los sujetos experimentales, además del introspeccionista entrenado que utilizó Wundt, también ellos utilizaron a animales. Por aquella época, en todas las escuelas que vamos a ver, había una gran tendencia a trabajar con animales, a desarrollar experimentos con animales, ¿ok? Teniendo en cuenta los criterios también de la ética de la investigación, ojo. Trabajan con animales, con niños, con personas con retardo, entonces vemos de que se amplió la cantidad. Exacto, es justamente lo que acabo de mencionar, Isaí. Muchas gracias. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces es todo lo que se refiere al funcionalismo. El funcionalismo también fue un movimiento muy grande que influyó dentro de lo que se refiere a la parte educativa, ojo, ya ellos crearon también un movimiento al que le denominaron la escuela nueva, revolucionaron todo lo que se refiere al ámbito educativo, ¿no? Crearon también, bueno, las dinámicas dentro de los salones de clase. Entonces, por ejemplo, creaban escuelas donde, bueno, lo que en algunos lugares se mantiene, ¿no? Donde los alumnos son los que se desplazan hacia las aulas de los profesores. Un profesor de arte, de ciencia, tiene su propia aula, el alumno es el que va al aula del profesor, donde el profesor tiene acondicionado todo lo que requiere para la enseñanza. Y en aulas donde se requiere, bueno, que participen de manera interactiva y se relacionen, se socialicen los alumnos, pues dejaron de utilizar pues las carpetas para dar lugar al uso de mesas, como se emplea todavía en los
centros de educación inicial, donde todos los niños se ven, pueden integrarse, pueden compartir, no solo el que está adelante, no tiene todo cerca a la profesora y los que se sientan atrás no, sino estando sentados en una mesita circular, todos se ven y todos pueden estar cerca, ¿no? Pueden interactuar con más facilidad. Bien, entonces crearon laboratorios, crearon gimnasio, biohuertos, entonces crearon su, digamos, movimiento que denominaron Escuela Nueva. ¿Ok? Bien, entonces habría que hablar muchísimo, inclusive los que estudian psicología, los que hemos estudiado psicología, llevamos todo un semestre, todo un curso de lo que se llama sistemas o enfoques psicológicos, ¿no? Nosotros lo estamos viendo como un tema, como parte de un tema de la semana, nada más. Muy bien, entonces una condensación del tema que es bastante amplio. Luego, las corrientes o escuelas psicológicas, veamos a la reflexología. ¿Okay? La reflexología, ¿dónde surgió? En Rusia. ¿Con quién? Con Iván Pavlov, ¿no? El creador del condicionamiento clásico, ¿no? Entonces, el condicionamiento clásico es una teoría importantísima dentro de la psicología, es un tipo de aprendizaje, donde el organismo que aprende va a transferir una respuesta natural ante un estímulo neutral o indiferente a su organismo antes del condicionamiento. ¿Y qué entendemos por condicionamiento? Como significaría también una forma de entrenamiento, ¿no? Cuando condiciono algo, a alguien, se va a referir a entrenarlo para que adquiera una conducta, pero ¿basada en qué? En una asociación o apareamiento de estímulos, básicamente, ¿no? Entonces, basado en conductas innatas o reflejas, apareado a un estímulo aparentemente neutro o extraño, finalmente va a provocar una respuesta aprendida. Entonces, no estoy hablando en chino, pero sí, a ver, quiero que me entienda, vamos a explicar el experimento de Pavlov, ¿sí? A ver, Iván Pavlov, con su reflexología, tuvo como objeto de estudio la conducta, porque él registraba, ¿no?, lo que le pasaba al perrito, a su famoso perrito, con su experimento. El método empleado, obviamente, era el método experimental. Su teoría fue basada en los reflejos. ¿Y qué viene a ser un reflejo? Un reflejo viene a ser una conducta innata, no aprendida. Por ejemplo, tú pasas por una pollería y dices, qué rico huele, inmediatamente salivas. Esa es una respuesta innata, no aprendida. ¿Okay? Refleja. Si alguien te pone una luz muy fuerte, una luz LED, de repente una linterna en la oscuridad, ¿no? Y justo tú la ves, ¿no? Va directo a tus ojos. Entonces, ¿cuál es tu respuesta refleja? Cerrar los ojos, por ejemplo, ¿no? Parpadear, cerrar los ojos. Muy bien, ante un olor muy fuerte, por ejemplo, pimienta molida, es muy fuerte, ¿no? La percibes, inmediatamente estornudas, ¿ok? Esa es una respuesta refleja, o toses, es un reflejo. Muy bien, el experimento que caracteriza la reflexología es la fisiología del aparato digestivo de los perros. Entonces, Pavlov, en su laboratorio en la Universidad de Leningrado, como él fue un médico y fisiólogo, entonces diseñó una cámara especial donde colocaba el perrito, tenía unas correitas, arneses para sujetar al perro, que estaba previamente deprivado de alimento. Entonces, cada vez que él le presentaba el alimento, ¿okay?, un trozo de carne, por ejemplo, el perro iba a salivar, iba a tener una respuesta natural, innata, refleja, ¿ok? Ahora, en otro ensayo, en otra oportunidad, él presentó el estímulo neutro, extraño al organismo del perro. ¿Cuál era? El sonido de una campana. El sonido de una campana, ¿ok? Entonces, tocaba la campana y se aseguraba que el perro no respondiera. ¿Ok? Inmediatamente presentaba el alimento y el perro iba a salivar. Así, conforme pasaban los ensayos, presentaba el sonido de la campana, el alimento, salivación, que era una respuesta, como llamó Pavlov, incondicionada, ¿no? Entonces presentaba el estímulo incondicionado, la carne, y la respuesta incondicionada era la salivación. Entonces, para ello asoció o aparió estímulos, sonido de campana, que él lo denominó el estímulo neutro, asociado al alimento, estímulo incondicionado, la carne, la respuesta incondicionada era la salivación. Pasaron muchos ensayos y de pronto solo presentó el sonido de la campana,
el sonido de la campana o campanilla, y la respuesta, ¿cuál fue? ¿Qué ocurrió? La salivación, pero esta salivación fue aprendida por el perro, es decir, se condicionó. Entonces, ese estímulo que era indiferente al organismo, como era el sonido de la campana, pasó a ser un estímulo conocido, que Pavlov lo denominó estímulo condicional. Entonces, un estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado y por lo cual va a generar una respuesta condicionada o aprendida. Entonces, ¿en qué se basa todo este condicionamiento clásico? En que el organismo que aprende va a transferir una respuesta natural ante un estímulo neutral. ¿Ok? Muy bien, ese es el resumen entonces del condicionamiento clásico. Vamos a ver un pequeño, también, a ver, vamos a compartir para ver este pequeño video. Pavlov's aim was to discover what caused saliva to flow. He rerouted the salivary ducts to the outside of his dog's cheek so that he could collect and measure the spittle. Perhaps, he thought, the production of saliva might be the result of a fixed nervous reflex, like a knee jerk. 5 минут 42 секунды. After taking many measurements of spittle, he confirmed that the dogs drooled automatically when their tongues touched food. He called the response the salivation reflex. 4,5. Хорошая собачка. Я предлагаю поменяться. But his work started to run into trouble. As his dogs became familiar with the experimental routine, they started to fill their cheek tubes before Pavlov had a chance to stimulate their tongues. The dogs were learning to anticipate food. Pavlov tried a new technique. He erected screens so that the dogs couldn't see what was going on. Before passing meat through the hatch, he introduced a stimulus that was totally unrelated to feeding. A ticking metronome. At first, the dog dripped saliva into its cheek tube only when the food appeared. But after a number of trials, the dog began to connect the ticking with the arrival of meat. Soon, the sound alone made the dog drool. Eventually, the dog salivated as much to the ticking itself as it did originally to the presentation of food. Полная! Идите сюда. Что я говорил? He called this new response the conditioned reflex. Собака. Whatever the stimulus, his dogs could soon be conditioned to produce saliva. Pavlov believed that he had discovered how animals learned, even in the wild. Muy bien, chicos, entonces hemos visto el experimento de Pavlov, ¿okay? Ya lo hemos conocido a Pavlov y su famoso perrito, y el experimento de la fisiología del aparato digestivo. Entonces, casi por accidente descubrió esta importante teoría del aprendizaje. Muy bien, que sirve de base para muchos de los comportamientos que hemos adquirido, ¿sí? Entonces, estamos condicionados, por ejemplo, nos condicionamos a una canción, por ejemplo, y la tendemos a asociar a algo agradable y nos despierta una emoción placentera, ¿verdad? Por ejemplo, al inicio escuchamos una canción y no significa nada, pero si unida a esa canción recibimos una buena noticia, entonces la próxima vez que escuchemos esa canción vamos a evocar ese momento agradable, ¿verdad? Muy bien, entonces continuamos.
Exacto, has dado en el clavo, Jeremy, exacto. Por ejemplo, ahora ya no se escucha, pero antes los heladeros pasaban con su carrito, sus helados con su carrito de no frío, por ejemplo, y ellos tenían una especie de cornetita, de bombilla, entonces le hacían sonar, entonces no bastaba escuchar ese sonido de esa cornetita y ya sabíamos que había helado, ¿ok? O muchas veces asociamos el hecho de que sale el sol y los heladeros comienzan a pasar, ¿no? ¿Correcto? Ya, o el camión de la basura, por ejemplo, el motor. Exacto, ¿ves? Estamos casi sincronizados, chicos, ¿ah? Por ejemplo, Diego también. Pensé en el ejemplo del camión de la basura y habló Diego acerca del claxon de la basura. En ese caso, por ejemplo, también es otro término que empleamos cuando reconocemos el claxon del camión de la basura, porque utilizamos el hecho de la discriminación, o sea, lo reconocemos dentro de otra variedad de claxon, pues eso es inconfundible, porque decimos, ese es el camión de basura, no es otro camión, ¿ok? Eso es, muy bien, entonces me da mucho gusto, estamos transfiriendo nuestros aprendizajes. Entonces siempre hemos estado condicionados, exactamente, ¿no? Nos condicionamos desde pequeñitos a muchas cosas. También el sonido del timbre, tú sabes qué es el sonido del timbre, significa, suena el timbre, uy, tenemos que formarnos, ¿no? O de pronto escuchas hoy día el himno nacional, ¿no? El himno nacional, y ¿qué puedes evocar en ese momento? ¿A qué lo asocias? Probablemente en muchos de sus colegios había un día especial que cantaban el himno, ¿sí o no? ¿Qué día, por ejemplo? O llevar la mano al pecho, exacto, miren, son comportamientos que los hemos ido adquiriendo, ¿no? Hemos generado hábitos. Perfecto, los lunes, ahora ya no están más en el colegio, pero vuelves a escuchar el himno y alguno en su mente va a evocar ese día. Ah, los lunes, yo escuchaba el himno, ¿no? ¿Ok? O si no, por ejemplo, imagínate que tú hayas salido fuera de Perú y escuches tu himno, te emocionas, ¿verdad? Ahí recién, en cambio acá, dirías, acá no lo has, digamos, no has tomado la conciencia de decir qué emoción de escuchar el himno, ¿no? Pero cuando estás lejos, sí, porque te recuerda a una parte de tu identidad nacional, ¿verdad? Muy bien, chicos. Josefa, por ejemplo, los lunes y los viernes cantaban el himno en su colegio, miren. Cosas bonitas que estamos compartiendo, ¿verdad? Muy bien, listo. Seguimos entonces, ¿ya? Vamos. A ver, permítame, vamos a continuar. Y está, muy bien. Ahora vamos con el conductismo. En realidad, la reflexología también forma parte, ¿no? del conductismo porque tuvo como objeto de estudio la conducta, ¿ok? Con las disculpas del caso, está filtrando ahí un sonido de una persona que está pasando, está recolectando cosas que ya no son inservibles. Bueno, se están ganando la vida las personas, ¿no? Hay que entenderlos. Vamos a dejar que pase, ¿ya? Gracias. Bueno, el pequeño Álvaro, exacto. Muy bien, vamos a ver, chicos, ¿ya? A ver, avanzamos. Ahora tenemos al conductismo. Bueno, el conductismo surgió en Estados Unidos, o behaviorismo, fue un movimiento amplísimo, o sea, dentro de la psicología se reconocen pues unas grandes escuelas, ¿no? Como son, por ejemplo, el conductismo, la psicología dinámica o la psicología humanista, ¿no? Entonces, el conductismo es considerado como una de las primeras fuerzas, otra, la segunda fuerza, la psicología dinámica, y la tercera fuerza, la psicología humanista. ¿Okay? Bueno, el conductismo en esta época fue un movimiento muy amplio, muy fuerte, ¿no? Tuvo muchos psicólogos que se unieron. Entonces, John Bruce Watson, este psicólogo norteamericano, obtuvo su doctorado con el aprendizaje con ratas, ¿ok? Bueno, él fue considerado como uno de los psicólogos que desarrolló el mentalismo dentro de la psicología,